¿Qué tal a todos? Mi nombre es Cristian Ochaita de Sur Desarrollos. Tengo la suerte hoy de estar con el ingeniero Roberto Chang, con el que ya hemos colaborado ya varios años. Estamos platicando un poco de temas estructurales relacionados a proyectos nuestros que son un poco diferentes aparentemente, pero pareciera una charla reciente que vimos un video en TikTok o Facebook de la duda de qué tan esbelto y qué tan delgado era Mora y Fiamena. Entonces de ahí salió el video de Roberto y platicaron un segundo. Roberto, tal vez solo le estábamos hablando de que nos cuenta un poquito de su trayectoria de universidad, que se graduó, dónde trabajó, un poquito. Sí, yo me gradué estoy colegiado desde 1979 y desde ese entonces y empecé trabajando en una ¿Perdón? ¿Fue en la USAC? En la USAC, sí, y trabajé inicialmente antes de graduarme ya en una firma de ingeniería estructural que Ya no existe. ya no existe, ahora ya no existe, pero ¿Quién era? ¿Cuál era? Flores y Aceituno. Flores y Aceituno. Sí, en ese Eran de los primeros estructuras de los Guatemala, primeros, ¿no? sí, de los primeros que habían unas cuantas firmas de ingeniería estructural en ese tiempo. Así es que sí, yo lo he dicho públicamente en otras oportunidades y lo vuelvo a repetir. Yo aprendí mucho ahí. Ahí aprendí un montón de Flores y Aceituno. de cosas así con Flores y Aceituno. En esa época ya había. Ahora está la Asociación de Ingenieros Estructurales. En esa época no había una asociación. No sé ni si es asociación, pero ahora ya. Es una asociación de ingeniería estructural. Esa se fundó en 1995. Bueno. Es decir, ya cumplimos 25 años hace unos. Ahorita vamos por los 30. Sí. ¿Y ahí formó usted desde el arranque? No, pero sí soy de los primeros asociados. Ahora sí, debo mencionar, tal vez de los pocos que ha repetido la presidencia de la asociación. ¿Ha estado? Así es que estuve en 2 periodos seguidos, en 2005 al 2008 o 2009. Y hace poco. Y hay mucho tema, es más tema político, porque las asociaciones, en mi caso, digamos, de la Cámara de Desarrolladores, ANACOBI, hay mucho tema político. Mucho tema político, no, ahí no, ahí es mucho más puramente técnico. Y tan es así que nos hemos tenido algunas discrepancias con algunas instituciones cuando vemos que las decisiones que se toman son bastante políticas y a conveniencia. ¿Cómo es que se llama la Asociación de Estructural? Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. Es la GIES, ¿no? Es AGIES, es la que no requiere ahora la UNI que todos los proyectos estén firmados por alguien aquí. Sí, afortunadamente ya logramos incursionar en la vida nacional, pero nuestras normas iniciaron como una contribución y hacer ver a todos nuestros colegas y agremiados de que teníamos que seguir ciertas normas, y qué mejor que tener normas propias y no estar importando, que era lo que hacíamos durante muchos años. Tomar normas de los Estados Unidos, por ejemplo, y hacerle ciertas adaptaciones. Entonces mejor, ¿por qué no hacerlo? Eso que me dice usted, ingeniero, es cuando yo veo la normativa de la Ciudad de Guatemala, que es buena, pero uno mira cosas que no deberían aplicar acá. O sea, solo por el estatus donde está el país. En estructurales hay otros temas, en el caso mío de arquitectura son otros temas, pero pareciera que no aplican porque en mi caso, digamos, hay otras cosas. Y por ejemplo, usamos poca madera, y en Estados Unidos tiene mucha importancia la madera. Entonces hay una gran parte de las normas que están enfocadas para madera. Nosotros son unas normas que, debido a la poca demanda que tenemos actualmente, las estamos dejando para desarrollarlo después de que salgamos de todas estas urgencias de los materiales que más utilizamos. Concreto y acero. Concreto y acero. Entonces, pero felizmente ya tenemos normas propias, muchas ventajas,
Las normas son adaptadas completamente a nuestro medio, están en español. No hay que, No, no hay, suena no hay que tonto, pero eso es lo más traducirlos, importante. eso es No, importante. es súper importante. Y otra de las ventajas es de que las estamos promoviendo y que puedan ser descargadas de la página sin ningún costo. Las normas Si un ingeniero no estructural extranjeras tendríamos, normalmente hay que pagarlas para poder descargarlas. Tiene una página de internet. Sí, tenemos una página de internet de Versión guatemalteca de estructurales. Ingeniería estructural sísmica o Aquí es .com o org. No lo menciono porque seguramente Sí. alguien quiere meterse. Sí, así es que ahí están las normas. Estamos trabajando todavía en estas, estamos en un proceso de actualización actualmente. Así es que una buena parte del tiempo que tengo ocupada también está En la asociación. en la actualización de normas. Hay que revisarlas y actualizarlas porque estas están en constante cambio. Y entonces tratamos de no quedarnos mucho atrás. Estamos en 2023 y el ACI que todavía tenemos para ser utilizada es la versión 14 que oficialmente, pero hay muchas ventajas de la versión de 2019 que se están tratando de aplicar en donde se puedan, tal vez no totalmente porque hay que tener mucho cuidado, porque algunas cosas sí son ventajosas o un poco más, tal vez un poco más liberadas que se pueden utilizar, pero precisamente ahí es donde está el problema de que legalmente todavía no se puede utilizar completamente, ¿verdad? Son cosas que no han revisado ustedes completamente, Sí. ideas nuevas que están en Ideas el nuevas, por ejemplo, pero- el acero grado 80, que es que tenemos que ser realistas. En Guatemala, el acero grado 80 se está usando recientemente. Ya en Eso lo pauso ahí, ¿no? Porque es bien técnico eso para la gente que no sabe nada. sí, del tema. el acero normal, acero no normal varía. es grado 60. Ya. Y ahora tenemos un acero que tiene una resistencia 33% mayor De que 60 a 80. el grado 60. Y por ejemplo, ese acero, que es el que se utilizaba en la versión 2014 de esa norma estadounidense, ya se empezaba a permitir en estribos usar todo el recurso transversal, El armado, la columna, el digamos. armado de columnas o en vigas. Ese acero ya estaba permitido el grado 80, o sea, el 33% En Estados mayor. Unidos, ¿desde hace cuánto se usa eso? Pero en Estados Unidos también legalmente es en 2014, pero a partir de 2019 ya se liberó para ser utilizado también en el refuerzo longitudinal. Nosotros aquí ellos lo están usando desde que se introdujo en la norma en el 2019, ya formalmente, pero acá recién tenemos tal vez un par de años. Un par de Son años. un 2021 que ya se Bueno, empezó a no utilizar. estamos tan atrás. No estamos tan desfasados. Sí, o Lo antes. que pasa es que el 2019, la versión 2019, donde ya la norma estadounidense lo permite, no ha sido completamente adoptada por AGIES. Entonces, claro, se están aprovechando algunas bondades o algunas características que son mejoras y algunas son más restrictivas que la versión 2014 en la versión 2019, pero ya por cuenta de los diseñadores que dicen este diseño va a estar más ajustado a las normas más modernas,
pero siempre teniendo cuidado de que no podemos utilizar todo libremente porque nos podemos enfrentar a algún bueno, hacer un tema estructural es un tema, pues, es un tema peligroso, pues es liberar, sí, por eso hay que ser bastante cuidadoso sí, con la aplicación de cosas nuevas, o sea, cualquier cosa nueva, asumo que tienen que estudiar ustedes suficiente para la aplicación en Guatemala, o sea, yo le pregunto, pues regresamos a lo de Jiménez, de la persona de llamarlo, sí. pero vienen, o sea, la idea de ir, pues, tener un instituto, una asociación que vela por las normas generales y que continuamente se está actualizando para tener pues una línea base estándar de con qué construir. Lo estamos haciendo todo el tiempo. Ahorita con la cantidad de edificios que se están haciendo en la ciudad se vuelve pues, más relevante. Ahora, el problema que nos enfrentamos ya desde hace 2 años, es aún antes de que se empezaba a utilizarse el grado 80 y que ya se estaba empezando a comercializar en Guatemala, siempre estaba la interrogante, la duda de muchos colegas que decían, bueno, ¿lo puedo usar o no lo puedo usar? O sea, legalmente, como la versión que está dentro de las normas es el 2014, no está completamente adoptado por AGIES, y entonces, pero la gente decía, bueno, pero el problema es de que aprovechar ese beneficio hace que si no lo utilizamos vamos a salir de competencia. Seguro, como todo. Vamos a salir de competencia. Modernización del desarrollo. Hay que hacer algo, es lo que decíamos dentro del seno de la asociación, parecido a lo que nos sucede con la construcción, quiénes pueden construir. Entonces alguien decía, no, o quienes pueden diseñar, alguien decía, no, es que el diseño lo tiene que hacer un ingeniero estructural y abarcarlo completamente desde una casa la más pequeña hasta el edificio más grande. Pero es que no puede absorber eso, pues, país de Guatemala. Pero tampoco no nos damos abasto, es decir, no podríamos hacerlo. No hay suficientes estructurales, hay vivienda informal, o sea... y hasta cierto punto es absurdo oponerse a eso. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Igual que en el caso del acero. Ese acero, tratar de apurarnos a ver qué podemos comenzar a implementar. Implementarlo. Aunque sí tenemos un obstáculo en cuanto a que nuestras normas son bastante rígidas en su aplicación, porque a partir de que las normas son publicadas por AGIES y aprobadas por AGIES para que formen parte de la legislación nacional, hay un proceso que no es tan... Sí, no es tan... Hay una burocracia. Hay una burocracia, porque nosotros hubiéramos querido decir, bueno, ya estamos de acuerdo. Con que nosotros actualicemos, automáticamente la ley se actualiza. ¿Hay una ley? ¿Se viste? Está como un acuerdo de la Conred, por ejemplo, un acuerdo gubernativo. Y la municipalidad, por ejemplo, no adopta directamente las normas de AGIES, sino que es a través de Conred. Lo que diga la Conred es su autorización. Pues le hago una pregunta puntual, porque esa era la razón de la duda. Nos llegó una duda y estábamos hablando del grado 80, ¿verdad? Específicamente por FIAMENE, creo que es el primero que nosotros usamos con grado 80, y ahorita que venimos creo con 2 o 3 edificios y así. Pero la esbeltez de los edificios, ¿puede hablar un poquito de eso? Solo porque el edificio es alto, como decía. Sí, el edificio es alto, es esbelto. Es un edificio de 23 pisos más un medio piso, más el conjunto de los elevadores y 5 sótanos. Y 5 sótanos. O sea, uno lo mira y se ve como una cosa sí, y yo lo he visto y sí, realmente es una viéndolo en vivo, sí, es una estructura bastante esbelta. Ahora, esa esbeltez ya está considerada dentro del diseño. El diseño de todos los elementos
ya toman en cuenta eso, todo eso es producto del análisis estructural. Y, ¿cómo le explica a uno? Digamos, yo me recuerdo que cuando un edificio es de 2 ejes versus 3 hay una gran variación, no me recuerdo lo que usted. Sí. Pero ¿cómo le explica eso a alguien que no es ni arquitecto? O sea, yo de arquitecto medio entiendo la mitad de lo que dice, pero como alguien que no es arquitecto, ¿cómo le explicaría a uno? Mire, los edificios esbeltos pues tienen diferentes normativas, no es normativa, pero hay una regulación, hay un castigo por no tener, es algo que en estructuras llamamos redundancia, es decir, ¿qué pasa si un eje llega a faltar? Sí. Entonces con un eje no va a poder ser estable la estructura. Entonces, si tiene 3 ejes y va a faltar un eje por cualquier causa, quedan las otras 2. Entonces eso es una ventaja, es una como seguridad. Entonces, si uno suma las columnas, a cambio de eso, casi queda lo mismo de 3 ejes, pues, o sea, digamos 3 ejes, aunque las columnas sean menores, no tienen ese castigo porque el problema que hay es de que existe una probabilidad de que pueda faltar alguno de los ejes o algún elemento, pero la estructura tiene que estar diseñada de tal manera que aún faltando algún elemento, la estructura no va a colapsar. El colapso estructural se entiende como la falta de capacidad para poder resistir todas las cargas verticales, todas las cargas de ocupación, no son las cargas eventuales de sismo, sino que son las cargas verticales. Cuando la estructura ya no tiene esa capacidad, entonces ya ocurre el colapso. Entonces, las estructuras están diseñadas para que si falla un elemento, igual se aguanta la estructura. De todos modos, la estructura, si llegara algún elemento perder una capacidad de carga lateral, de todos modos la carga vertical sigue siendo... Es como que tenga redundancias aunque haya un fallo. Más o menos, porque hay un castigo al diseño. Bueno, castigo quiere decir que está más dimensionado el tema. Sí, más dimensionado o reforzado mayormente, o tiene mejores detalles, mejores detalles de refuerzo. ¿Y dónde hay si uno se quisiera meter en internet, yo le decía a usted, en Guate no hay tantos edificios delgados como de Fiamenio. Fiamenio Modra son edificios creo que de 12 metros de ancho, 13, no me recuerdo. Tiene que ver con el tipo de apartamento. Pues comenzamos a reducir los tamaños de apartamentos, pueden se redujeron los anchos de los edificios y fuimos quitando ese eje. Pero en otros países es súper común, pues, sumiría que en Japón o en un lugar sísmico donde los lotes son chiquitos, han de haber un montón de edificios de 10 a 20 pisos. Sí, hay 60 pisos. Muy esbeltas. Y no es una novedad, pues, porque también un tema que da unas veces uno miedo es la novedad, estar experimentando. Sí, es el temor al cambio que es natural. Es normal, pues. En el ser humano es natural la resistencia al cambio, siempre hay algún temor a lo desconocido. Entonces, pero no, si está considerado dentro del diseño, no hay ningún problema, no debería haber ningún problema. Por ejemplo, si hablamos de Fiamene, vemos en los niveles más bajos, en los niveles de los pisos de abajo, tenemos columnas de hasta 1,40 en cada eje. Realmente son elementos en cuanto a columnas. Ahora aparte están los muros que ya sí están considerados ya como muros de 2,30 de... A los muros de fachada que estábamos hablando antes. Esos muros son de 2,30 de longitud y de 60 de ancho. Pero aparte de los muros, las columnas también tienen una sección bastante generosa. En los edificios nuestros de 3 ejes, esos proyectos que desde mi memoria
Yo me recuerdo que nuestras columnas en esos niveles son como de 1 metro. Pues estoy fallando ahí centímetros. Sí. O sea, casi se vuelve como que los 3 ejes sumados, 3 por 1, 3 contra 2 por más 40 para. Asumo que a nivel de detalle es diferente. Sí, pero aunque solo es para uno diferente. viendo lo sencillo, pues es como que uno agarra una pared, la junta, o sea. Sí, aunque la suma es más o menos La masa. Sí, es. Ahora, eso es en cuanto a, sí, en cuanto a la masa y la cantidad de longitud. En cuanto a la rigidez, no es lo mismo tener dos muros de 1,40 o dos muros de 1,50, por ejemplo, que 3 de 1 metro. No. Operan diferente. Sí, porque digamos, no voy a tratar de explicarlo de cierta manera, tal vez No técnica. como alguien que pueda hacer ciertas operaciones matemáticas. Entonces, si tenemos, como todo esa dimensión, la rigidez está elevada al cubo, digamos así a grandes rasgos, hay muchos factores más, pero digamos, la dimensión, la altura elevada al cubo. Entonces, si nosotros tenemos 1 al cubo, siempre nos va a dar 1. Entonces, tendríamos 1 al cubo 3 veces, tendríamos 3. Una rigidez de 3. Si tenemos 2 de 1,5, entonces estamos hablando tal vez como de 4 de cada uno, y la suma de los dos nos daría 8, o sea, una rigidez equivalente a 8. Madre mía, se me olvidó lo de cubos y cosenos. El cubo de 1.5 es más o menos como casi 4, 3.8, algo así. Pero redondeando, digamos 4 más 4 ya son 8. Que vale casi el doble de rígido más. 8 contra 3. O sea, por eso es que. Se vuelve una estructura más rígida. Más rígida. Con la lógica que no tiene tantos elementos, Sí. un eje menor, necesita más rigidez para solventar el tema de los esfuerzos. Así es. Eso por un lado. Un tema muy importante en cuanto a edificios altos es que tenemos que cuidar mucho qué tan esforzados están para la compresión, para carga. todas las cargas verticales, ya sean cargas verticales por ocupación, por su peso propio, como las inducidas por el sismo que hacen que exista una compresión mayor en un lado y una tensión del otro lado. Por el movimiento, sí. Cambia el esfuerzo, digamos. Entonces, todos esos esfuerzos verticales sobre una columna o sobre un muro, todo esa fuerza vertical, se trata de reducirlo a un nivel que no sobrepase de un 30 o un 40% de la resistencia del concreto. Ok. O sea, sí, ese es del sobredimensionamiento. Que no está planificando pero cuando pegue, igual esté uno al 30 o 40% de la capacidad. Pero más que eso, es porque resulta que las estructuras dúctiles, afortunadamente ahora ya el concreto ya se puede hacer un concreto reforzado, dúctil, es que. ¿Qué es dúctil, perdón? Dúctil quiere decir que tiene una gran capacidad para tener deformaciones muy grandes sin que se tengan que romper. Es decir, el acero se puede deformar grandemente, se puede volver un colocho y no se rompe, no se quiebra. Pero el concreto así nomás, con un poquito, se parte, ¿verdad? Entonces, la idea es de que el concreto se pueda esforzar sin que se rompa gracias al acero dentro. Al acero. Entonces, lo que pasa es que cuando una columna o un muro tiene muy cercano a la
resistencia del concreto, o la resistencia final del concreto, casi normalmente va a estar bien, pero pierde toda la ductilidad, o sea, pierde toda esa propiedad de no quebrarse cuando hay una gran... Sí, porque tiene uno un material dúctil y uno un no material dúctil, dúctil, pero si uno esfuerza Sí. la compresión ahí, pierde su ductilidad. Porque el problema que tenemos nosotros es de que nuestro sismo de diseño no es el sismo más fuerte que puede ocurrir. No es el sismo más fuerte que puede ocurrir, porque si nosotros diseñamos para que no ocurra ningún daño con el sismo más fuerte que pueda ocurrir, que creemos, se puede imaginar, pues. Se puede imaginar, serían estructuras que no se podrían ni construir, elementos tan grandes que no habría espacios utilizables, no se podría. Entonces, la ingeniería actual, la filosofía de diseño, es crear estructuras que dentro de la mayor probabilidad no ocurra ningún daño o daños muy muy pequeños que sean fácilmente reparables, pero ante una eventualidad de un sismo muy grande, como el sismo más grande que se nos ocurra, la estructura no colapse. Sí, entonces la vida se salvaguarda. Entonces, en el caso de un sismo que nunca ha pasado en Guatemala. Claro. Literalmente. Es un sismo que nunca ha pasado en Guatemala. Que nunca ha pasado. Pero uno puede agarrar y calcular. Que es un sismo que va a pasar de aquí a 500.000 años. Que la probabilidad que ocurra cada 1000 años, por ejemplo. Entonces, es como cualquier disciplina en donde se trabaja con probabilidades. Es decir, imagínense que nosotros digamos vamos a cubrir cualquier eventualidad para un seguro, las primas serían impagables. Sí, no me queda sentido. Tiene que tener una probabilidad de causa. Hay una pequeña probabilidad de que yo como empresa aseguradora vaya a perder, porque voy a tener pero voy a poner una prima accesible donde sí se le brinde para el 99% de los casos ¿verdad? No, entiendo, el diseño está basado en una probabilidad. Entonces, nuestro diseño está basado en una probabilidad, pero siempre tratando de cubrir que el caso extremo nosotros tengamos una cobertura de que no ocurra un colapso y que la vida humana esté salvaguardada, que eso es lo más importante. Pero que se destruya o que una viga tengamos que demolerla y volverla a hacer, eventualmente va a haber que hacerlo. Es decir, si pasa algo completamente fuera, pero y una pregunta, más del 99% de los casos, tal vez algo no va a pasar nada. Atado a lo que conoce la gente ingeniero o con lo que habla yo con Intropaz o menos de Intropaz, para como concluirlo, las estructuras de hoy en día están sobredimensionadas en relación al sismo que hubo en el 77-78. En relación a eso, porque uno mira y si escucha que hubiera algunos edificios que fueron golpeados. En relación a eso, no tanto. Lo que ya tienen en las estructuras actuales es que ya se cuidan muchos detalles que puedan prevenir ese colapso. Okay. Por ejemplo, cuando uno muchas veces se ha oído decir y actualmente es que el confinamiento de las columnas. ¿Pero qué es el confinamiento? El confinamiento no es más que encerrar el concreto en una como recipiente o una cajita, de tal manera que no se deshaga, no se desmorone en el caso de que sino que siga de que requiera llegar a ese, bueno, ahí quiere decir que si requiere hay una cobertura, pues, habría que romperlo, pero puede ser que todo el concreto adentro esté completamente pulverizado, pero es como cuando uno tiene
en un bote de esos, de cualquier bote de metal, y uno lo llena de arena, la arena está pulverizada, pero usted trata de comprimir esa arena y esa arena es una masa. No sé. Eso es literalmente como pega Eso es la lógica de una columna. Es como tener un bote de plástico con arena y uno no se deshace, pero si usted si le quita la bolsa se desploma. Claro, entonces esa es la idea. No, eso sí está bien claro para alguien yo que no entiendo. Entonces, actualmente las estructuras que se diseñan en Guatemala y las normas que tenemos actualmente tienen esos detalles que son, por decirles algo así, como un dispositivo de seguridad para que no ocurra ese problema. Tal vez no es que estén sobredimensionadas, sino no es un tema sobredimensionado, sino que están diseñadas con esos detalles. Que esos detalles sí hay que cuidarlos, porque si nosotros no tenemos esos detalles, vamos a tener una estructura que... Si hay lugares donde hay más riesgo previo, sí, para tener más detalles que protegen eso. Con que tengamos un signo de diseño y rebasemos un poquito, la estructura ya vamos a tener un gran problema. No, pero con eso nos da una buena luz, de veras. Hay un montón para hablar, pues. Es que es mucho para hablar, pero... Ingeniero, con la asociación, tal vez pregunta para cerrar, pero ¿ustedes hacen eventos o capacitaciones o algo que es como abierto al público o nada de ese estilo? ¿Conferencias? Normalmente esos seminarios sí están abiertos al público. Muchos de ellos se habla a veces con algún lenguaje un poco técnico, es más para que vaya un ingeniero normal, técnico estructural, pero sí hay a veces algunas charlas como por ejemplo las charlas de Héctor Monzón, por ejemplo, son muy ilustrativas y el lenguaje es bastante coloquial y entonces que entonces fácilmente se entiende. Ha sido difícil echar a andar algunos proyectos, siempre ha estado en la idea nuestra publicar algunos artículos o algunos suplementos, por ejemplo, en prensa libre sobre algunos temas estructurales, pero llevarlos a un lenguaje un poquito más fácil de entender, para que cualquiera diga, bueno... pero yo creo que cosas como que es una iniciativa, pero... y expliquemos a alguien, mira, una estructura funciona entre el acero y el concreto, tipo una botella plástica. Eso es una ejemplificación que cualquiera lo entiende. Mira, este material aquí funciona contra la compresión, pero si no tenés abrazado con una cama o una cajita, ¿verdad?, que soporta la ductibilidad, pues pones una montañita de arena, sí se pulveriza, pues. Claro, o se pulveriza, pero aparte de que todavía ¿verdad? Entonces, digamos, muchas columnas, por ejemplo, que están confinadas, lo primero que se desprende es todo el recubrimiento, que es lo que está afuera, del anillo. El recubrimiento. El recubrimiento del anillo, es solo para proteger el refuerzo y proveerle cierta adherencia en todo el perímetro de la área de acero, ¿verdad? Al acero. Pero el acero, si se mantiene, por ahí va más o menos, ¿verdad? La idea. Entonces todo esto afortunadamente ahora ya se aplica bastante en estructuras. Tal vez viendo las estructuras altas, es que las estructuras altas tienen la ventaja de que el sismo de diseño está bastante reducido. El sismo que se les aplica para el diseño es ya bastante más bajo, porque está fuera de la zona de sismos de diseño bastante grandes, que son las estructuras que están más o menos entre
3 a tal vez a unos 7, 8 pisos, que son las que Hay que cuidar. tienen un sismo de diseño más grande, aunque tienen una carga menor debido a su altura, pero el sismo en sí Pega más duro. es mucho más duro en esas estructuras que estructuras ya de 20 pisos, de 20 pisos, como nosotros. ya el sismo es bastante bajo, ¿no? Pues ingeniero, gracias. Vamos a publicar ahí en el link el tema de la asociación, creo que se dio mucho en relación a lo que usted me está diciendo de sacar material didáctico fácil. Sí, Se lo publicamos, les mandamos el link cuando sale el video y todo. Sí, el problema que tenemos nosotros es que los asociados todos estamos dando cierto tiempo, el tiempo libre que Seguro, tenemos. no, si no, pues también. Que tenemos el tiempo libre y vamos haciendo algunas cosas, pero la idea siempre está ahí y vamos a ver, esperemos. Pues muchas Habían gracias. salido en algunas revistas, sí, salieron algunas capsulitas así, pero creo que todavía había que bajar un poquito más. El tecnicismo. Pues muchas gracias, ingeniero. No, De veras, no, te no lo hay- agradezco un montón. no